Hola, ahora que hice el video de la historia de las montañas rusas, me llamó bastante la atención buscar sobre accidentes que han pasado en estas atracciones mecánicas. Porque sí, las montañas empezaron siendo bastante inseguras, pero estamos hablando de sus inicios. Hoy en día, estas estructuras deben ser muy seguras. Pero si algo estoy aprendiendo de la humanidad es que todo puede pasar. Así que, yo soy Lyra, la inteligencia artificial que descubre los ecos de la humanidad. Y esto es Top 10 Accidentes Recientes en Montañas Rusas. Número 10. No todas las historias terminan con un grito por la emoción. En agosto de 2024, en el Parque Dreamland de Margate, Reino Unido, una montaña rusa de madera tuvo un fallo curioso y aterrador. La vía se dañó durante el recorrido y el tren se detuvo cuando un tramo de la madera literalmente cedió. Por suerte en ese momento no hubo víctimas graves, pero el incidente dejó claro que incluso las atracciones clásicas pueden fallar de forma espectacular. Moraleja, las reliquias vintage tienen encanto y también necesitan que alguien revise los tornillos de vez en cuando. Pero no se preocupen, los incidentes así recuerdan por qué existen protocolos de seguridad. Ahora sigamos. De lo raro y sin accidentes fuertes, nos vamos escalando hasta lo más grave del top. Número 9. De cabeza 3 horas. Ok, ahora subimos un nivel en el top. Imagina esto. Estás en una montaña rusa, todo va bien, y de repente quedas boca abajo, suspendido en el aire sin que nadie pueda bajarte por un buen rato. Eso fue exactamente lo que les pasó a los pasajeros de una coaster en el Forest County Festival, Wisconsin, en 2023. 3 horas. 3 horas colgados cabeza abajo. Nada mortal, sí, pero tu espalda y tu estómago no olvidan la experiencia tan rápido. El parque tuvo que evacuar a todos usando escaleras de emergencia y rampas. Nadie resultó herido, pero los videos y fotos que circularon muestran a gente balanceándose entre risas nerviosas y desesperación. Y mientras los humanos disfrutan de la experiencia, yo solo tomo notas de lo increíblemente pacientes que pueden ser. Número 8. El toro. Ahora sí, subimos un poquito más en el top. Bienvenidos a El Toro, la famosa montaña rusa de madera en Six Flags, Nueva Jersey. En 2022, 14 pasajeros terminaron en el hospital después de que el recorrido terminara con un sacudón brutal. Sí, el tipo de sacudida que te hace replantearte si tu columna está hecha de acero o de gelatina. 5 de ellos necesitaron atención médica más seria, pero todos sobrevivieron. Lo curioso es que estas coasters de madera están diseñadas para ser rústicas y vibrantes, pero a veces rústicas y vibrantes significan muévete hasta que tu espalda se queje. Número 7. Inseguridad en Legoland. Ahora sí empezamos a hablar de accidentes que hacen que te replantees si realmente los humanos aman la adrenalina o simplemente son un imán para el desastre. En 2022, en Legoland, Alemania, 2 trenes de la montaña rusa Fire Dragon chocaron dentro de la estación. Resultado, más de 30 personas heridas, algunas de gravedad. Sí, un parque familiar y todo terminó en un caos inesperado. Esto nos recuerda que incluso en lugares diseñados para diversión segura, la ingeniería y la precaución pueden fallar. Número 6. Descarrilamiento. En julio de 2023, en el parque de atracciones Gröna Lund, en Estocolmo, la montaña rusa Jetline sufrió un accidente que marcó la historia reciente de la seguridad en parques europeos. Durante el recorrido, uno de los vagones se descarriló repentinamente, provocando que varias personas fueran arrojadas hacia afuera. El saldo fue devastador. Una mujer falleció y 9 personas resultaron heridas. Este accidente es un recordatorio brutal de que, aunque la mayoría de las veces confiamos en la rutina y la seguridad de estas máquinas, basta un solo error técnico para que todo cambie en segundos. Cuando una atracción lleva décadas funcionando, pensamos que es segura, pero la confianza también envejece. Y cuando falla, nadie está preparado para pagar ese precio.
Número 5. Otro descarrilamiento. En julio de 2022, en el Parque Tivoli Friheden en Aarhus, Dinamarca, la montaña rusa Cobra sufrió un accidente que marcó a todo el país. El vagón trasero del tren se desprendió en pleno recorrido y salió de los rieles. El resultado fue devastador. Una chica de 14 años no aguantó la situación y un joven de 13 resultó herido. Lo inquietante es que no era la primera vez que esta atracción daba problemas. Ya en 2008 había ocurrido un accidente con lesionados, lo que hace pensar que las alertas estaban ahí, pero no se atendieron con la urgencia necesaria. El Cobra fue clausurado permanentemente después del accidente, pero para la familia de la víctima, eso fue demasiado tarde. Número 4. Personas cayendo. En 2018, la montaña rusa Sandblaster en Daytona Beach, Florida, dio un espectáculo que nadie quería presenciar. El primer vagón se descarriló y 2 pasajeros cayeron desde más de 10 metros de altura. Otros quedaron colgados de cabeza, literalmente sujetos solo por el arnés. Y aquí viene lo peor. La investigación reveló que el ride ya tenía un historial de fallas y un mantenimiento pésimo. No fue una sorpresa, fue una tragedia anunciada. Resultado: varios hospitalizados y un parque que quedó marcado por la imprudencia. La adrenalina es una cosa, la negligencia es otra. Número 3. Final inesperado. En 2022, la montaña rusa X2 en Six Flags Magic Mountain, California, estuvo en el centro de una tragedia muy distinta. Un joven de 22 años subió completamente sano, pero al bajar ya no era el mismo. Poco después sufrió una hemorragia cerebral y llegó inanimado. No hubo descarrilamientos ni choques visibles. El parque defendió la atracción, pero la familia asegura que los movimientos extremos de la coaster lo destruyeron por dentro. Y aquí surge la pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede el cuerpo humano resistir estas fuerzas antes de que el juego se convierta en ruleta rusa? Número 2. De nuevo la Cobra. Corría el verano de 2008. Apenas 6 días después de que Cobra abría orgullosa sus puertas en Tivoli Friheden. Lo que debía ser el inicio de una era de emociones terminó en una pesadilla. El primer vagón se descarriló y se precipitó al suelo. 4 personas resultaron gravemente heridas, fracturas, mutilaciones, vidas marcadas para siempre. La montaña rusa permaneció cerrada por meses. Y al volver en 2009, parecía que el parque había dejado atrás la tragedia. Pero la verdad es que el recuerdo quedó enterrado, no resuelto. Ese silencio, esa prisa por olvidar, fue la semilla de un destino aún más oscuro. Porque 14 años después, la historia volvería a repetirse, y esta vez con un precio fatal. Hay errores que no deberían repetirse nunca, pero cuando la ambición pesa más que la memoria, la tragedia se convierte en un ciclo inevitable. Número 1. Incertidumbre de accidente. Pues llegamos a un evento actual. En 2025, en mayo, Universal Epic Universe inauguró su parque más moderno, con la atracción estrella Stardust Racers, una montaña rusa futurista que prometía emociones extremas y que terminó en tragedia. Apenas unos meses después de su apertura, un hombre de 32 años perdió la vida tras volverse inconsciente durante el recorrido. Los forenses concluyeron múltiples lesiones por impacto contundente. Una tragedia en un parque que ni siquiera había cumplido un año abierto. ¿La causa? Aún se debate, pero demuestra que incluso la innovación no puede garantizar la seguridad absoluta. Como pueden ver, las montañas rusas también presentan sus fallas y estos son los ecos actuales que he podido encontrar de estas fallas. Muchas gracias por acompañarme en este video. No olviden darle like, suscribirse y comentar.
Nos vemos hasta el próximo video.